panel internacional Agendas neoliberal conservadoras, redes de influencia global local y el presente de las políticas y prácticas educativas en Latinoamérica. Contamos con la participación de destacados exponentes, la doctora Lana Gómez de Lima, el doctor Vicente Sisto, el doctor Diego Palacios. Agradecemos a nuestros ponentes por su participación y a todos ustedes por su interés en estos temas. Sin más preámbulos, damos inicio a este enriquecedor panel. Durante las últimas décadas se ha hecho más evidente el rol de los organismos internacionales de carácter multilateral, como el Banco Mundial y otros, en políticas educativas. Y también ha emergido el rol de los think tanks, fundaciones globales y otros, influyendo, interpelando directamente lo que son las políticas nacionales en educación. A través de esa influencia se va desplegando una agenda política específica, a través de una red de actores locales que influyen a nivel nacional y regional, instalando sus prescripciones. Entre estos actores multilaterales, gobiernos nacionales y locales y think tank, se despliega una densa red que está determinando el cómo deben ser las políticas y prácticas en educación. Bajo un discurso que toma la forma de una prescripción técnica, se instalan agendas y prescripciones que interpelan y mandatan lo que deben ser y hacer escuelas y profesores. En esta mesa participan la doctora Yana Lima, de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, el doctor Diego Palacios, de la Universidad Santo Tomás, y quien les habla, Vicente Sisto, acá de la Casa, la Católica Valparaíso, y del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva. Esperamos, a través de este panel, poder abrir un debate y una mirada crítica en relación a cómo se están construyendo las políticas educativas, las prescripciones que van empujando, interpelando a las políticas educativas y cómo se juegan estos procesos de naturalización que bajo un lenguaje técnico o moral también se va jugando aquello que es lo necesario de hacer en política educativa. Para este panel va a comenzar quien les habla, hablando de este caso, el caso chileno, cómo en las políticas de mejoramiento y las políticas de gestión escolar en Chile se ha ido... Bueno, aquí el freeze... Ahí sí. Ahí de nuevo quedó. Gracias. El caso de las políticas educativas en Chile, sobre todo en particular las políticas de gestión. Nosotros solemos, en general, cuando hablamos de la historia de las políticas educativas contemporáneas, ubicamos un estado del presente explicándolo a través de un pasado particular que se instala con la dictadura de Pinochet. Aquí tenemos al dictador siendo aconsejado directamente por Milton Friedman el año 1975. Milton Friedman, como sabemos, el filósofo del neoliberalismo contemporáneo, y va a proponer dentro de lo que debían ser las modernizaciones del Estado como un campo crítico fundamental la educación. El trabajo, el sistema de pensiones y otros que conocemos muy bien aquí los locales, pero educación tenía un rol fundamental en esta tarea, que, como dijo Tomás Mulián en el libro Chile Actual, Anatomía de un mito, Pinochet no solo fue un gobierno contrarrevolucionario, eso fue en los primeros años. Prontamente se instala como un gobierno revolucionario, un gobierno que con la fuerza de las armas y a sangre instaló la revolución neoliberal, directamente aconsejado por su mentor Milton Friedman, que lo podemos ver en esta foto en el edificio Diego Portales del año 75. Y aquí aparecen esto de las 7 modernizaciones. Cuando vino el plebiscito
el gran lema, y lo pueden ver en esta película No, que es protagonizada por Gael García Bernal, que fue candidata a los Oscars de Mejor Película Extranjera, etc. Chile, la alegría ya viene. Se nos decía la alegría ya viene, vota no, la alegría ya viene. Y las imágenes que se nos mostraban eran de un Chile que volvía a recuperar una suerte de estado de bienestar. Nos volvíamos a encontrar todos bajo un estado garante, que era una de las cosas que, y bueno, sin la violencia brutal, ¿no? Sin embargo, no llegó la alegría, llegó el Banco Mundial con sus prescripciones el año 1990. Efectivamente, como dijo prontamente el Banco Mundial, ya habiendo ganado el plebiscito, el no, el 89 ya dice el Banco Mundial, no hay que cambiar el sistema educativo, hay que perfeccionarlo, hay que amortiguar los efectos no deseados, pero hay que mantenerlo, pues se cumple lo que ya venía proponiendo el Banco Mundial. Y este es un documento: descentralización de la educación, Demand Side Financing, financiamiento basado en la demanda. Esto es lo que se necesita. Este documento, si no me equivoco, ahora no tengo aquí la referencia, pero si no me equivoco es del año 87. Entonces, se necesita un sistema educativo basado en financiamiento de la demanda, con competencia de proveedores privados y públicos, bajo financiamiento público, es lo que se necesita para mejorar la educación. La competencia nos va a traer calidad. Ese discursito lo escuchamos durante largo tiempo. Ese discursito ha sido mantenido una y otra vez por diversos organismos. Y aquí quiero entrar como en esta parte como de la historia ejemplar. Yo creo que Chile es una buena historia ejemplar para dar cuenta de esto. Cuando analizamos los proyectos de ley, los debates de los proyectos de ley, y les invito a leer estos documentos, Historia de la Ley, cuando vemos estas leyes, la Ley General de Educación, la Ley de Inclusión, la Ley de Nueva Educación Pública, la estrategia, etcétera, toda la Ley de Carrera Docente, la Ley de Regulación de la Función Directiva, entre otras. Cuando vamos a los debates podemos ver cómo se despliegan las prescripciones que vienen bajando no solo documentos del Banco Mundial. Miren esta foto, Making Schools Work, nueva evidencia a la reforma de rendición de cuentas. Fíjense la foto de mano izquierda en este libro. Este es un libro del Banco Mundial del año 2014. Es un profesor que parece borracho, así con las patas a pie pelado, a pata pelada, como decimos, durmiendo la mona, ¿no? Durmiendo la borrachera anterior, ¿no? Necesitamos rendición de cuentas con altas consecuencias. Aquí una cita muy buena de este texto. Se necesita que los profesores puedan ser despedidos, que su trabajo dependa de los resultados medibles por estándares, porque si no, no hacen nada. Es una de las prescripciones que está en el libro, muy aconsejable. En efecto, estos discursos se despliegan a través de una heterogénea red de actores públicos y privados que los podemos incluso encontrar en los debates de la Comisión de Educación, del Senado y la Cámara de Diputados cada vez que se negocia una reforma. Atiendan, vean los videos, la reforma de Nueva Educación Pública, la reforma de la carrera docente, que era una reforma muy chiquitita el año pasado. ¿Qué actores participaron? ¿Qué decían? ¿Cómo argumentaban esto? Y voy a ir poquito a poco cerrando, porque la idea es que podamos discutir, conversar. Quiero recordar un movimiento que aquí fue muy importante, el movimiento pingüín. El pingüinazo, el movimiento pingüino del 2006. Abajo la LOCE. Queremos acabar. Queremos una educación de calidad para todas y todos. Hay unos documentos muy bonitos que son de esa época. Aquí tienen diagnóstico y propuestas del bloque social, diciembre del 2006. Luego el Congreso Nacional de Estudiantes Secundarios, que es de esa misma época, el 2006.
Una cosa de las cuales se prescribe, se demanda, y vayan a ver esos documentos que todavía los pueden encontrar en la web, gracias a la OPECH. Aquí está el compañero Rodrigo Cornejo en alguna parte. Gracias, compañero. Gracias por el trabajo, porque está aún disponible en la web esos documentos históricos. Lean alguna de las propuestas. Queremos servicios de educación, servicios públicos descentralizados. La cita, voy a solo tomar este nuevo sistema de contemplar la más amplia participación y democracia de todas las instancias, con la adecuada representación de los organismos del Estado, de las organizaciones locales y de las comunidades escolar y académicas. Lo anterior es la idea de que la comunidad tenga un rol determinante en las definiciones educativas propias. Lo anterior debe ser posible conjugando el más alto nivel técnico, para efectos de gestión y administración pedagógica, con la participación de la comunidad en el control de su gestión y en la definición del proyecto educativo territorial. Para asegurar esta participación, cada organismo administrador contará con un ente directivo. Y incluso, si ustedes ven los detalles, aquí no tengo las citas en este PPT, pero tengo las citas de quiénes deben componer el ente directivo de los servicios públicos, de los servicios de educación. Y casi son más o menos los mismos, los mismos actores que actualmente prescribe la nueva educación pública, que deben conformar los comités directivos de los servicios locales de educación. Hay una gran parte, de hecho hay la cita, cuando yo estuve buscando, en un momento se me perdió el documento de referencia, entonces, esto es una anécdota, ¿no? A veces uno pasa, como no lo tenía y no lo descargué, no lo archivé el documento, quería buscar de nuevo el documento del bloque social, y puse la frase que tenía aquí, la copié y pegué, y me aparece el documento de la nueva educación pública, una parte calcada en el proyecto de ley. Entonces, porque además es parte de lo que también calcado, ese otro documento que tiene una de estas frases, que está en el informe de este consejo que dirigió García Huidobro después del pingüinazo, por ahí viene. Pero resulta que prontamente, si esto es diciembre del 2006, el Banco Mundial sacó un informe en marzo, 27 de marzo del 2007. El diseño institucional de un sistema efectivo de aseguramiento de calidad de la educación. Es poco probable que la vuelta a un sistema en el que el financiamiento no siga al alumno, produzca las mejoras deseadas respecto de la calidad y la equidad de la educación. Por el contrario, fortalecer las funciones de aseguramiento de la calidad de cada uno de los partícipes del sistema educativo chileno probablemente produzca las mejoras en calidad y equidad que reclama la sociedad chilena. Esto supone, según señala el mismo documento, y ahí cita página 18, métodos estandarizados para medir objetivamente los conocimientos de sus alumnos y sus habilidades, así como evaluar el desempeño de los maestros y los líderes escolares. Los resultados de estas mediciones deben estar vinculados a mecanismos para recompensar y sancionar. Y esto se basa en el informe Barber. El informe Barber es de una consultora y como si ustedes ven el anexo metodológico, porque en este documento no se cita el informe, se cita solo una conferencia, The Virtue of Accountability, la virtud de la rendición de cuentas. Es una conferencia. Pero luego esto se transforma en un informe, que es el que luego es citado por el Banco Mundial, y es una consultora privada que entrevista a unos cuantos dueños de sistemas educativos, y eso es lo que dicen los dueños que debe hacerse. No hay un estudio empírico basado en realidades educativas concretas. Y eso funcionó, y tenemos la Ley General de Educación que dice que el Estado debe garantizar educación de calidad, que a su vez dice que qué es calidad es lo que miden los sistemas establecidos en el sistema de aseguramiento de calidad, que después es la ley, sabemos que es CIMSE, y nueva educación pública, muy bonitos los principios, que habla de territorialidad, participación, democracia. Michelle Bachelet dijo en su momento, esta es la reforma más participativa construida en democracia, el sistema de nueva educación pública. Sin embargo, la propia ley establece una arquitectura de gobierno basada en convenios de desempeño según los indicadores establecidos por el sistema de aseguramiento de calidad. ¿Participación para qué? Vamos a participar para decidir cómo sacar mejores puntajes en CIMSE, fundamentalmente. Hagamos una lluvia de ideas cómo podemos aumentar el CIMSE, porque eso es lo que debe decir un convenio de desempeño, y es
una arquitectura de convenios de desempeño, lo que finalmente materializa esto. Las políticas son las leyes y son los instrumentos que interpelan, pero tenemos que seguir el debate. En el debate se nos aparece, y voy a terminar con esto, no es el Banco Mundial, es un concierto que se despliega a través de una red de actores heterogéneos. Están las columnas de opinión, están los think tanks, etcétera, que van participando. Es muy interesante ver las comisiones de educación, porque ahí podemos ver con algo de transparencia estos actores que participan. Eso, muchas gracias. Y ahora presento a Yana Lima, de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. ¿Quieres? Sí, yo voy. Bueno, buenas tardes. Primero, muchas gracias por la invitación de estar acá. Es un gusto poder compartir con ustedes ese momento y bueno, especialmente a Vicente por la invitación, pero también compartir la mesa con Diego. Un gusto estar acá. Y bien, lo que presento hoy para ustedes es en realidad la primera vez que voy a presentar, porque es el resultado de una investigación que hicimos en desde 2019 hasta 2022. Y estamos tratando ahora de construir, desde el mapeo que hicimos, un glosario del vocabulario del conservadurismo en la educación en Brasil. Entonces, primero voy a hablar un poquito de esta investigación que hicimos y cuáles son los datos que tenemos desde ahí, porque la mirada que hago acá es mucho más de una privatización desde el tema del conservadurismo, entendiendo que eso también es una privatización desde el ámbito especialmente de la familia, que es algo muy fuerte y también muy fuerte acá en Brasil y muy fuerte en Chile, que es la centralidad de la familia como una institución que se rescata hoy en día y que bien está ahí para determinar qué o no se enseña en la escuela. Entonces, bien, el avance del conservadurismo es algo que vivimos no solamente en Brasil, sino que en muchos países del mundo, ¿no? Chile también, tenemos ahí Polonia, Hungría, un montón de países en Europa, Estados Unidos y, bueno, y Argentina, que está ahora acá al lado, que pasa por todo eso, que es, bueno, sentimos también en Brasil y sabemos lo que es vivir un gobierno de ultraderecha, ¿no? Bien, entonces es algo que está ya, que sabemos que hay ese avance y lo que hicimos ahí desde el colectivo Redes, que es el grupo de investigación del cual hago parte, no necesito, voy a dejar, que es el grupo que hago parte de investigación en Brasil, que somos como 6 universidades que están juntas en ese colectivo. Hicimos un mapeo de los discursos conservadores desde 2019 hasta 2021 y hicimos, no sé si ustedes conocen eso, pero son grafos que hace Stephen Ball, que es como actores que son importantes y que defienden estas agendas, que eran 3 agendas en Brasil, que eran las escuelas cívico-militares, la militarización de la educación, que es poner militares jubilados adentro de las escuelas públicas en Brasil para compartir la gestión con profesores y profesoras. El Escuela Sin Partido, que fue un movimiento que nació en 2004, pero empezó a ser muy fuerte desde 2010 e hizo muchas denuncias contra profesores y profesoras en escuelas, y también de la educación domiciliaria. Y investigamos 231 discursos en defensa de esas políticas conservadoras, para tratar de entender cuáles son los temas centrales que utilizan los conservadores para defender estas agendas. Y desde ahí estamos entonces creando un glosario ahora, que son con 10 temas. Y voy a hablar un poquito más de algunos de esos temas, porque lo que quiero también es enseñar algunas de las charlas de la investigación que estamos haciendo ahora. Pero ¿cuáles son los temas? Centralidad de la familia, combate a la ideología de género,
progreso nacional, con una idea de que hay que progredir, pero con un nacionalismo muy fuerte. La disciplina, el combate al adoctrinamiento ideológico, que hay un subtema que hace parte de eso, porque está en la Constitución Federal de Brasil, que es la idea del pluralismo de ideas, libertad, que es algo muy fuerte, y acá en Chile creo que más fuerte aún, por también todo ese tema que decía Vicente antes, del neoliberalismo, ¿no? de que eso es muy fuerte acá culturalmente en Chile. Patriotismo y civismo, seguridad, calidad de educación, que tiene todo que ver también con los resultados, las pruebas estandarizadas. Un subtema también que es educación especial y el rescate del orden social. Entonces, rápidamente voy a hablar de algunos temas que son importantes acá, que es, primero, el combate al adoctrinamiento ideológico. Entonces, una idea de una denuncia de una supuesta hegemonía de izquierda en las escuelas y universidades. Entonces, hubo una idea de que los profesores son izquierdistas, son comunistas, son marxistas, y por eso tienen que ser como denunciados, ¿no? Entonces hubo un movimiento muy fuerte de denuncia por los profesores en páginas web, especialmente Facebook en ese tiempo, que subían videos de grabaciones de clases y se hacían denuncias de un movimiento muy organizado que fue la Escuela Sin Partido. Y ahí viene junto algo que creo que suena mucho para ustedes, que es la idea de una defensa de una enseñanza neutral, ¿no? La enseñanza hay que ser neutra en las escuelas. Entonces, se cría una dicotomía muy fuerte, que es la idea de que la familia educa y la escuela enseña. Y eso es muy fuerte hoy en día en Brasil. El otro discurso que tenemos fuerte también es el combate a la ideología de género, ¿no? Entonces, esa idea de una supuesta ideología de género y que la enseñanza de cuestiones relacionadas con el género y la sexualidad son exclusivas de la familia. Entonces, que los profesores y profesoras no deben hablar esos en las escuelas, ¿no? Y viene a la ideología de género como si fuera opuesta a la ideología familiar, ¿no? Entonces, como eso es si se habla de género y sexualidad en la escuela, se está en contra de la familia, ¿no? Y siempre acá hay que subrayar, es una familia hetero, cisnormativa, ¿no? Es en Brasil una familia blanca, ¿no? Porque se habla ahí desde una cuestión de clase media, que es la clase media en Brasil, son en general personas blancas también. Y se crea un pánico moral, esa idea de que moralmente tenemos una cuestión muy fuerte y hay una preocupación desproporcional y reacciones colectivas en relación a eso. Entonces, por ejemplo, acá el movimiento "Con mi hijo no te metas" es mucho de eso, ¿no? Un pánico moral que los apoderados y apoderadas dicen, no te metas con mis hijos, nosotros sabemos qué tenemos que hacer con nuestros hijos, y los hijos y hijas son entendidos como propiedad, ¿no? Propiedad de la familia. Bueno, y hay también una cuestión religiosa muy fuerte en esos temas, porque es una religión cristiana, una religión evangélica, que en Chile ustedes también ya empiezan a tener como mucho más fuerza las cuestiones de las iglesias evangélicas también. Bueno, y por fin la centralidad de la familia, que es algo muy fuerte, ¿no? Entonces, la idea de que la familia es la institución central en la educación de los hijos y de las hijas, y el Estado estaría usurpando a ese lugar. Entonces, es también todo un discurso en contra del Estado, como el Estado es el público que no debería meterse en lo que es lo privado, que es la familia, ¿no? Y viene ahí lo que Michael Apple llama del miedo del otro, ¿no? Hay un otro que tiene raza, hay un otro que tiene género, hay un otro que tiene deficiencia, ¿no? Entonces, ese es como un miedo de eso, y desde ahí, por ejemplo, viene mucho la defensa de una educación domiciliaria, que sacar los hijos y hijas de la escuela
para que no tengan contacto con el otro. Entonces, al fin son discursos muy antidemocráticos, ¿no? Y antipúblico también. Y ahí traigo un excerto de una diputada federal, que es Bia Kicis, que dice que, bueno, y acá es un ejemplo de cómo hicimos ahí los análisis para ver los temas. Entonces ella dice: con profunda tristeza he visto hoy a profesores que en realidad merecen mucho más el título de abusadores de menores. Invaden el espacio del aula, que debería ser un lugar seguro, donde nuestros hijos, y aquí un lugar seguro quiere decir que, bueno, la escuela entonces no es un lugar seguro, ¿no? Donde nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos pudieran recibir una formación que les permitiera que después se inserten en el mercado laboral y sean personas útiles para la sociedad. Acá viene algo muy fuerte que dice Vicente también, que es la preparación para el mercado de trabajo, ¿no? Personas con valores que permitan crear nuevas familias y que nuestro país sea una nación. Observamos con gran tristeza que estos niños son adoctrinados, incluso introducidos tempranamente en la llamada ideología de género y sexualizados. Entonces, acá un ejemplo de uno de esos discursos que fueron muy fuertes en Brasil y que fueron muy en contra de profesores y profesoras de escuelas. Y ahora lo que estamos tratando de hacer es ver cómo eso se manifiesta en las escuelas, en Brasil, en Uruguay, en Estados Unidos y en Chile. Entonces, la investigación que hacemos ahora es tratar de entender cómo esos discursos macro se concretizan en las escuelas. Están ahí en las escuelas. Y ya vemos que hay cosas que son distintas. Por ejemplo, en Brasil, los discursos macropolíticos no hablan en cuestiones raciales, porque se parte del principio que hay una supremacía del blanco, ¿no? Que hay una blanquitud que es la norma. Y entonces no se necesita hablar de raza, pero en las escuelas aparece racismo, por ejemplo, diciendo que no se puede trabajar tanto temáticas de África, como un profesor nos ha dicho que se trabaja demasiada África en las escuelas públicas en Brasil. Bueno, y cómo eso se manifiesta acá en las escuelas chilenas. Entonces es un ejercicio, bueno, muy inicial de análisis de las entrevistas que yo estoy haciendo acá hace unos 3 meses. Entonces, una de las profesoras de religión que entrevistamos dice: yo tuve el caso de una jefatura donde una niña quería ser niño. Ya tenía pensado su nombre social y todo, porque es lo que escuchan. Le dijimos que aún no podíamos llamarlo así porque habían legalidades. Desde los 14 años puedes hacer eso. Mientras usted todavía no tenga los 14 años, te debo seguir llamando por tu nombre. Bueno, ahí hay una estrategia que se ve muy fuerte también en Brasil, que es del respaldo legal, ¿no? Respaldada en leyes, que acá es como, incluso no es la lectura correcta de esa ley, porque la ley es distinta. Pero bien, ella utiliza eso para decir: no voy a llamarte porque estoy apoyada en esta ley. Al principio fue que la estaban reprimiendo, como que aquí no la queríamos aceptar, pero yo la trataba con mucho cariño siempre y muy pendiente de ella. La niña tuvo que optar por otra modalidad de estudio porque en su casa no había mucho control de ella y terminó desertando. Yo seguí llamándola porque tenía el contacto y cuando veo está con una pareja teniendo un niño y no tiene ni 18 años. Para que vean, ella decía que le gustaban las niñas, luego experimentó y está viviendo con una pareja hombre. Yo digo, esas son las cosas que a mí me duelen que suceden, porque tenemos que experimentar mucho para tomar una decisión. Acá una apoderada que dice: yo tengo niñas en 5º básico y en 8º. En el 8º se hizo educación sexual, quisieran imponerse. Yo soy católica, y ese quisieron imponerse es importante porque era un programa del Ministerio de Educación también. Entonces es como también en contra del Estado. Yo soy católica, yo respeto toda la diversidad que hoy en día tenemos, pero que vengan y quieran imponerse a nuestros niños, al menos nosotros que somos católicos, tenemos un criterio distinto a lo que se está viendo hoy en día. Ahí por lo menos
mi directiva y otros cursos mandamos una carta al director. Entonces, acá la centralidad de la familia que dice lo que puede hablar en la escuela. Que no aceptábamos que se hiciera eso, porque venían a maleducar a nuestros hijos. Yo a mi hija siempre les digo que respeten, porque cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero que vengan y quieran imponerse, ahí no. Y por fin, una última que dice, que es de una orientadora educacional que dice, es necesario que la familia tenga la libertad de escoger dónde quiere educar al estudiante, porque hoy en día existe una diversidad de colegios que unos imparten alguna ideología, pero el apoderado decide que el estudiante esté ahí. Yo creo que la educación hoy en día debe ser neutra. Si bien se ha intentado a través del tiempo que no hayan ideologías predominantes, cuesta que el 100% comprenda que esta es mi postura. Pero yo frente a los estudiantes soy una persona que está educando y formando y no le puedo lavar el cerebro a como yo quiero que piense. Entonces, lo que se puede ver acá es que hay una movilización de sentimientos de la sociedad sobre temas que son comúnmente inquietantes, ¿no? Y hay una articulación con sentimientos de las personas. Eso es importante estar como muy, porque en general hay un problema, por lo menos en Brasil, no sé cómo pasa acá, que muchas veces en las universidades pensamos que nosotros sabemos mejor lo que los otros no saben. Pero no es así. Esos discursos conservadores y de derecha se conectan con esos miedos, con esos deseos de las personas y hacen sentido para esas personas. Entonces es importante que eso se piense para decir, bueno, no son personas tontas, sino que están haciendo sentido eso todo que se dice para ellos, ¿no? Bueno, y ahí también que las agendas de ideología de género y centralidad de la familia son muy presentes en nuestros países y eso tiene que ver mucho también con la herencia que tenemos cristiana, religiosa, ¿no? De la centralidad de esa familia. Hay un autor que es David Harvey, que es un geógrafo inglés, que dice algo que a mí me parece muy bueno en ese sentido y tiene también que ver con lo que Vicente decía, que es las políticas neoliberales han destruido tanto el senso de la colectividad que las políticas neoconservadoras o conservadoras vienen ahí para asumir ese espacio de destrucción y vienen por medio de la idea de la familia. Entonces la colectividad, la comunidad viene con la familia y no más con el Estado. Bueno, y una desconfianza hacia el trabajo que realizan los docentes, las docentes, los profesores y profesoras en universidades, en escuelas, ¿no? Una moralidad muy cristiana y un miedo del Estado y del otro, ¿no? Un ataque al fin al multiculturalismo. Y dejo entonces acá mi correo, creo que está ahí, ¿no está? Bueno, ahí. Dejo mi correo también para quien quiera seguir dialogando, tenemos espacio para esto también ahora, y dejo también el Instagram del colectivo Redes, que ponemos ahí muchos materiales y cosas que estamos, ese artículo del cual hablo de los temas todavía no está publicado, pero luego también va a estar ahí en la página del colectivo. Y es eso, muchas gracias por la atención. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Qué gusto estar acá compartiendo con ustedes y también poder dar continuidad a esto muy relevante que Vicente y Ana nos han presentado ahora y la relevancia de poder mirar estos lenguajes en que la idea de un glosario, estos términos que se van instalando en el pensamiento, en el sentido común de una época y que hay que examinarlos críticamente, entendiendo la crítica como el arte de la disputa, de poder mirar otros mundos posibles y ofrecer alternativas, y en tal caso lo que yo voy a hablar ahora tiene que ver con uno de los aspectos más relevantes de las dimensiones culturales e ideológicas
de este modo particular de producción de la existencia humana, que es el neoliberalismo y su amalgama con el neoconservadurismo, que tiene que ver con las emociones. No soy un hater de lo emocional, para nada, al contrario, creo en la capacidad humana de construir mundos afectivos, pero no en la sinrazón neoliberal, que lo inscribe única y exclusivamente en la lógica de utilidad y productividad, y me parece que esa es una discusión que en un evento de esta naturaleza es súper pertinente poder dar. Quisiera ofrecer solamente algunos puntos de partida. Me alegra saber que estamos en líneas de pensamiento y de acción comunes, lo cual refuerza la idea de ciertos diálogos, porque hay que mirar cómo estas agendas se argumentan. O sea, no son agendas de un contenido estático, ahí hay posibilidades de disputa, y al menos pensamos nosotros, reconociendo el trabajo de Teresa Báez, de Vicente, de Margarita, también con los compañeros del Perú, Susana Frisancho, Jorge, Quique, que estamos pensando estos temas, la necesidad de mirar cómo se está configurando una agenda global y local, donde aparecen políticas que Ana Abramowski y Juana Sorondo han denominado como emocionalizadas, ¿no? Que esta idea de pensar lo emocional como un registro de autenticidad, como un espacio donde aparentemente podríamos desplegar quiénes somos, pero eso está inscrito en ciertos espacios institucionales que le dan fuerza y materialidad a ciertas ideas y a otras no. Y en tal sentido adscribimos una lectura de lo emocional como un sitio de dominación, ¿sí? Hablar de emociones es hablar también de poder y de cómo se administran nuestras vidas, de cómo construimos vidas afectivas, y si ahí donde hay poder también hay posibilidades de articulación de diferencia y resistencia, entonces hay elementos que pensar al respecto. Lo que nosotros hemos ido pesquisando como equipo de investigación tiene que ver con cierta transversalidad en la agenda global y en la agenda local también, de una versión muy particular de lo afectivo, de lo emocional, que es individual, que es patológica, que es privada, que tiene una naturaleza orgánica. Ciertamente eso está pronunciado a veces excesiva e intensamente a propósito por las producciones culturales de época, donde nos van mostrando cierta construcción de sujeto, y lo que nos está interesando a nosotros es mirar esta conjunción de estos puntos de encuentro entre lógicas neoliberalizantes y perspectivas neoconservadoras, especialmente lo que tiene que ver con una revitalización de las teorías del capital humano, tesis de Gaudencio Frigoto, al respecto sobre este entrenamiento, esta lógica en que lo emocional configuraría también un registro, dando continuidad a esa argumentación, ciertamente, un registro de aumento de la rentabilidad y la competitividad, pero también la conexión con la producción de un sujeto y una subjetividad regulada, bajo este gran horizonte de la autorregulación, que sé que es un tema que convoca, una categoría que ha aparecido en bastantes ponencias de este evento, pero también cómo a partir de eso se construyen sistemas de clasificación que hoy día denominan a niñas y a niños como desregulados, por ejemplo. ¿Desregulados en relación con qué? ¿En relación con qué fines? ¿Con qué proyecto de sociedad? Y ciertamente hablar de las emociones también es una forma de administrar la conflictividad social de nuestro tiempo. Entonces, basta, por ejemplo, una lamentable noticia en estos días en nuestro país, chicos del Internado Nacional Barro de Arana, que la manipulación de ciertos artefactos terminan lesionados y aparece una festividad en las redes sociales respecto de estos cuerpos quemados, y que en realidad nos lleva a pensar en que parece que hablamos de las emociones cuando los sujetos populares están involucrados, pero nadie manda a hablar de educación emocional o autocontrol cuando la clase política, por ejemplo, comete delitos, cuando se le filtran los chats. Nadie en realidad parece hablar de emociones o de regulación emocional en aquellas oportunidades. Entonces hay ciertas elecciones estratégicas que el discurso acerca de las emociones va poniendo en juego y que nosotros hemos intentando tantear. Hablar de una agenda a nosotros nos ha conectado con este concepto de gobernanza psicológica, concepto que concuerdo con las argumentaciones anteriores, ¿no? Que hay un papel orquestador de las organizaciones supranacionales, ciertamente muy dinamizado y muy conflictivamente dinamizado a propósito de la excepcionalidad pandémica que conectó en Latinoamérica con excepcionalidades también de los sistemas políticos, en Chile, en el Ecuador, revueltas populares, en Brasil también. En aquella época pareció realmente para la clase política una oportunidad de administración del conflicto y más que para los sujetos una oportunidad de reivindicación o de conversión terapéutica, como se planteaba en los primeros meses de la pandemia. Entonces fue un periodo sumamente creativo de producción de textos orientados a educar o gobernar esta particular dimensión de la experiencia humana en general
y de la experiencia educativa en concreto. En Chile, que es lo que nosotros hemos estado siguiendo, no hay idea más seductora que la idea de una ley de educación emocional. O sea, esto Ana Abramowski en Argentina lo ha descrito muy bien, Lucas Malaisi, que digamos fue el gestor en la República Argentina de un proyecto de ley de educación emocional. Acá tenemos nuestra versión chilena que nos está ofreciendo cursos respecto de los hombres y sus emociones, cómo dejar de ser analfabetos emocionales, cómo amar más a las mascotas, cosas que están inscritas en el registro de lo cotidiano, pero son ideas que, como dice Ana, gustan, por algo gustan mucho, por algo generan cierto consenso. Y ahí la tesis de Harvey es muy lúcida al respecto. Ahí donde el neoliberalismo ha destruido vida, las perspectivas neoconservadoras vienen a reclamar un lugar y una oportunidad de rehacerse. Entonces acá está este logo de yo apoyo esta ley de educación emocional para todos y todas, que no es más que una forma de entrenar individualmente a los sujetos para un mundo en sus facetas económicas, políticas, sociales y culturales que no se cuestiona para nada. O sea, no parece haber un problema estructural en estos países, sino que los sujetos deben hacer mejores ajustes, coaching ontológico, determinadas formas de relación con uno mismo. Lo que nosotros estamos haciendo entonces es mirar estas particulares formas de construcción del modo de vida, donde aparece esta idea de, por ejemplo, el sujeto regulado, pero hemos apuntado en general a ir mirando esta heteroglosia, estas diversas configuraciones discursivas que se van encontrando y que versan sobre la buena vida, ¿sí? Lo que nosotros estamos planteando al respecto como una perspectiva crítica, y refuerzo la idea de crítica como este arte de la disputa de ciertos mundos posibles, es la idea de que cuando hablamos de bienestar, cuando hablamos de buena vida, en realidad estamos hablando de cómo queremos vivir, y la mayor parte de las veces no somos consultados respecto a cómo queremos vivir. Por lo tanto, cuando hablamos de buena vida, hablamos también de justicia, y para ser más precisos, hablamos de justicia afectiva y de justicia epistémica. Entonces, cuando los niños y niñas están siendo nombrados como desregulados, ahí no hay justicia, hay una acusación, hay un castigo, hay la promoción de una cierta acusación, una cierta culpabilidad en estos sujetos, que son sujetos históricos que se están construyendo, pero no hay un cuestionamiento del orden político que está configurando aquellas desregulaciones, si es que existiesen, porque también habría que examinar ahí la estructura microfísica de la experiencia escolar. También, por ejemplo, esta creatividad que tiene el poder para orientarnos en ciertas formas que son seductoras, hay que decirlo, son seductoras en el sentido que tienen potencia material, ideacional, simbólica, para decirnos cómo comportarnos. Por ejemplo, acá en Chile estamos en esto, en la idea de que cuando un niño se desregula es porque quiere algo, como atención, objetos, no comprende situaciones o quiere comunicar malestar o deseo, tiene intolerancia a la espera, rechaza el cambio. Es una perspectiva muy necrótica, muy negativa de los sujetos que participan de la experiencia escolar. Entonces, yo acá vuelvo a un punto que me parece, por eso decía, un punto de partida, respecto a la necesidad de mirar cómo se argumentan estas propuestas, cómo se construyen argumentativamente estas agendas, qué vocabularios usan, glosariar un poco lo que ahí está ocurriendo. Y acá, con colegas de Uruguay, con Nigel Mancini, que no están los colegas uruguayos, parte del equipo de Daniel Trías, con Teresa también, hemos estado mirando cómo argumentan, ¿sí? Cómo argumentan, por ejemplo, estos influencers. Influencers no en el sentido de las redes sociales únicamente. Hay fundaciones que en los últimos 5 años han estado 23 veces haciendo lobby en el Congreso, información obtenida por transparencia, que están presionando, pujando por una idea legislativa respecto a estas dimensiones afectivas, y que plantean básicamente lo que Eva Iluz llamó estas narrativas bíblicas, ¿sí? La narrativa bíblica tiene algunas características relevantes. Por ejemplo, se presenta una construcción del mundo donde los acontecimientos siempre son dramáticos. Pareciera que ahí dentro de la escuela hay un infierno, algo aterrador está ocurriendo. Y de ahí donde hay terror hay monstruos, adivinen quiénes son, profesores, profesoras, niños, niñas, que algo están inquietando, que no se están comportando como se esperaría. En estas perspectivas también el presente es argumentado siempre como deficiente y catastrófico, ¿sí? Y en aquel sentido tenemos que mirar también las posibilidades de encontrar una perspectiva más iluminadora en lo que ocurre cotidianamente en las escuelas. También en estas narrativas bíblicas uno se encuentra esta paradoja de por qué triunfan los pecadores y les va mal a los virtuosos, como juegos de buenos y malos que aparecen en estas perspectivas, y ciertamente esta particular relación social que se comienza a construir
argumentalmente entre lo que es un sujeto carente, ¿sí? Eso es una gran continuidad discursiva en el contexto latinoamericano, pensar al sujeto en las políticas como un sujeto carente, la necesidad que habría entonces de que hayan sujetos que reparen aquella carencia, pero como no van a poder solos, se necesita entonces el efecto de un sujeto más potente y sapiente, que son aquellos que justamente nos venden cursos de educación emocional y que ahí habría algo que mirar. Para ir cerrando y dar espacio a la conversación, acá como equipo nos animamos a plantear algunas aperturas posibles, si es que en algo ayudasen. Todo esto que suena tan dulce cuando hablamos de emociones, habría que confrontarlo en esta perspectiva de la crítica como el arte de la disputa, y al menos se nos ocurren algunas líneas que es primero indagar en los supuestos ontoepistemológicos de estas propuestas, o sea, como qué visión de sujeto hay ahí, qué visión de subjetividad. Un segundo punto es despertar, literalmente, a propósito de que el influencer más popular de los proyectos legislativos en Chile dice que su propuesta de ley lleva años durmiendo en el Congreso. Lo que habría que despertar de esa propuesta es su sueño político, el horizonte de sociedad que está bosquejando, las alternativas, como decía, de sujeto y subjetividad que ahí se están construyendo. Y acá, en una clave más espinociana, es tener cierta imaginación política como psicólogo y psicólogas educacionales para pensar en trascender la idea de habilidad. Ya, como decimos en Chile, es una idea fome, es plana hablar tanto de habilidad. Y posiblemente ahí uno encuentre la noción de afecto, de capacidad, esta movilización de los deseos, de la alegría y las tristezas que puede darse en el acontecimiento escolar y que en esta clave espinociana despliega creativamente nuestras capacidades de afectar y ser afectados por lo que ocurre en este mundo. Defendemos entonces la vitalidad y la sana improductividad en este sistema educativo particular nuestro, que están sometidos a estándares, como muy bien se ha detallado en esta presentación. Creemos que hay que defender momentos de improductividad, como decía una participante en una mesa anterior, hay que defender la idea de ser inútiles también a ratos, porque siempre es bueno comprender y poder construir otros mundos posibles. Así que si hay un registro que es válido para eso, es lo afectivo, pero no está clave de entrenamiento individuales. Eso, muchas gracias y espero que podamos conversar.